nuevo episodio de Derecho con. Hoy, como es costumbre, nos encontramos en los estudios de la UIT Venezuela, acompañados de la doctora Teresa Borges y el doctor Richard Rodríguez Blech. Ellos no han venido solos, han venido acompañados por una invitada de altísimo nivel que nos ayudará a conversar un poco sobre un tema que además es experta y tiene amplio conocimiento. Richard. Sí, Álvaro, buen día para todos. Estamos emocionadísimos con la presencia de Beximar Díaz, que no necesita mayor presentación. Es abogada, escritora, productora, músico y, caramba, brillante carrera en el área del derecho de propiedad intelectual, que quizás muchos no lo conocen. Y ese es el motivo por el cual tenemos hoy día aquí para tratar este tema interesantísimo. Teresa. Bienvenida, Beximar. Un gusto tenerte aquí, sobre todo porque de alguna manera comprendes un compendio de todo lo que tiene que ver con el derecho intelectual, ¿verdad? O sea, eres cantante, eres abogada, eres escritora, o sea, ¿quién mejor? Productora, ¿quién mejor que tú para que nos defina qué podemos entender por lo que es la propiedad intelectual? Bueno, gracias por esta invitación tan bonita. En realidad sí, me ha tocado estar en todos los lados, en todos los aspectos de lo que es el fenómeno del derecho de autor y del autor mismo. ¿Qué podemos entender? Bueno, el derecho es el reconocimiento pues, que le da la ley a cierto aspecto de la vida del hombre. Y en este caso es un derecho de alguna forma más o menos reciente. Un derecho que comienza por ahí en el siglo XVII, XVI puede ser, en Inglaterra, para estimular la obra creativa, el hecho creativo en el hombre y también la invención. Si la corona en ese momento otorgaba algún beneficio en razón de todas aquellas creaciones, entonces en ese sentido el autor se convertía en un hacedor de cosas valiosas. También de protegido. Y protegido. De manera que aquel derecho incipiente empezó siendo de 11 años, después de 14 años, después se le daba la prioridad a algunos editores después de la imprenta, y así fue tomando como lo que se suponía que se quería, que es generar en la sociedad un valor nuevo y una estimulación para que esa industria prosperara. Y hasta el momento, pues, continúa prosperando el derecho de autor. Ha proliferado muchísimo según se han desarrollado las artes. En muchos aspectos. En muchísimos aspectos. No solamente la gente va a crear algo porque está inspirado, sino porque eso tiene un valor. Sí, bueno, fíjate que eso nos lleva a un planteamiento que además es muy importante y es muy recurrente cuando se trata el tema de la propiedad intelectual. Si lo que se está protegiendo es la idea o es el patrimonio que está detrás o que genera esa idea. Bueno, en primer lugar, la idea como tal no es objeto de protección. Okay. Una idea pues no lo es hasta que no consigue expresarse. No se concreta en algo. Entonces, si yo tengo una idea de una canción que trata de un tema de un muchacho que se lanza en paracaídas por un edificio y por la ventana cayendo ve a una chica y se enamora. Esa idea no tiene ninguna protección. Lo que tiene protección es cuando yo haga la canción. Okay. ¿Qué es el objeto material? Claro, cuando eso es perceptible por los sentidos. Muy bien. Porque yo puedo no escribir la canción, ni en papel, ni grabarla en un aparatito, ni nada, sino cantártela con mi guitarra o sin nada. Okay. Y te digo, ¿qué te parece mi canción? Tú eres el primer testigo de mi canción. Ya mi canción existe. Okay. Porque es perceptible por otro. Como, de hecho, cuando uno ve la historia de los trovadores, que fue pasando. Exacto. Es la misma. Pero en aquella época ya es perfecto. Me encanta que lo digas porque el derecho de autor no era un tema. No, para nada. Los autores no eran autores. Cada quien escuchaba, producía y hacía lo que hacemos todos los humanos, que es comunicarnos unos
con otros, y unos en una mejor y más bonita forma que otros más poéticos, más líricos. Pero todos estamos contando noticias todos los días, de alguna manera. Se me ocurre que luego esa obra, esa letra, esa composición, esa música, luego esa obra además tiene arreglos, tengo entendido. Correcto. ¿Cómo sería la protección de los arreglos? En el caso de la música, concretamente, tenemos el autor de la letra. Okay. Vamos a tener probablemente un autor de la música distinto o es el mismo. Okay. O son varios que contribuyen con los coros, con esto, con lo otro, o que la perfecciona otro. Y entre todos los autores, pues, se distribuyen los porcentajes de lo que va a ser la regalía de la canción. Luego esa canción puede ser producida por Willy Colón. Okay. Y Willy Colón le hace los arreglos, pone trompeta, genera todo sí, lo que se llama un arreglo musical y una partitura. Okay. Una partitura de los arreglos que contiene a la canción. Entonces, mañana un cantante oye la canción por radio, se enamora y dice, yo la quiero grabar, pero con los mismos arreglos de Willy Colón. Entonces Willy Colón tiene que autorizar los mismos arreglos. Pudiera haber una negociación, pero no es lo que se estila. Lo que se estila es cómo no... y tú puedes registrar tus arreglos, porque son tus arreglos. Eso no tiene nada que ver con el origen de la canción. La canción es independiente de cualquier arreglo. ¿Esos arreglos los puedes registrar independientes, sí, que cuentes con la autorización del autor de la letra y la música? No, es que nunca va a quitarle nada a la canción. El arreglo es el arreglo de esa canción. Suma es como un accesorio. Sí, en la música hay una cosa muy, muy compleja. Y es que, por ejemplo, pongamos que tenemos la canción, para decirlo lo más cercano de mi vida, Caballo Viejo. ¿Ok? Tenemos a Caballo Viejo, letra de Simón Díaz y música de Simón Díaz. Perfecto. Simón Díaz nunca escribió esa canción en un papel. Él llegó a un estudio, la grabó con un 4 para que no se le olvidara, y después se la dio a su director de música, arpa, 4 maracas y bajo, y grabaron la versión que conocemos de 1980. ¿Qué pasó en todo lo que estoy contando? Surgió el derecho del autor, surgió el derecho del arreglista, surgió el derecho de la grabación, que es un registro sonoro de la canción, del cual el dueño puede ser o el propio autor o no, la disquera en este caso. Claro. Es lo que se conoce como el máster. Ese es el máster de la canción. Entonces, ahí ya tenemos derecho de intérprete porque Simón es cantante y al mismo tiempo es autor. Y al mismo tiempo es entonces, la disquera es dueño del registro sonoro de esa versión de ese día. Y está el arreglista, que fue el que dijo, esta es la introducción, así va a ser esto, etc. Entonces, nada más con ese solo hecho, ya hay una industria. Una industria que se expresa en esas diferentes formas e instituciones encargadas de registrar y recaudar la regalía que corresponde a esa versión. Pero mañana la graba Julio Iglesias. Pasado mañana la graba Celia Cruz. Tiene nuevos arreglos, nuevos intérpretes músicos y cantantes, y tiene nuevos dueños de máster. Así es. Perfecto. Tú has hablado varias veces de regalía, Beximar. Sí. Acuérdate que aquí tratamos como de formar un poquito todo lo que nos... magnífico. ¿Pudieras explicar eso de las regalías para que la gente... La regalía se entiende como esa porción de dinero que genera el uso, la ejecución en las diferentes formas de la canción o de la música y que van directamente al propietario de ese derecho, en este caso pongamos el autor. El autor recibe regalías autorales por la canción. Simón Díaz ha recibido desde 1980 su regalía por el uso continuo en los diferentes escenarios que se usen, que son diferentes derechos. Claro. También es derecho de autor y el derecho de autor entonces empieza a subdividirse por el tipo de uso. Claro, precisamente esa intervención me lleva a pensar lo siguiente para que nos aclare, fíjate.
hablamos de regalías, pero he oído que existe algo que se llama propiedad industrial. No sé si ahí también cabe el concepto de regalía. Y tengo conocimiento que en el derecho de autor existen unos llamados derechos morales y unos derechos patrimoniales. ¿Nos podrías explicar un poco eso? Por favor, Bexy, entendiendo que nuestro programa va dirigido a toda clase de público, pero con un lenguaje que sea diáfano y sencillo para que pueda ser digamos, comprensible. El derecho de autor tiene 3 grandes escenarios o territorios. Uno es el derecho de autor mismo, otro es el derecho de la propiedad industrial, que es el que tiene que ver con las marcas. Eso en inglés se llama trademark. Pero cualquier marca que la persona utilice para vender productos o servicios. Y las patentes, que son las invenciones. Registrar una patente tarda muchísimo tiempo porque hay que probar y probar y probar que es única, que es específica, que es original. Se hace pública para que si hay un derechos puedan oponerse. Sí. Entonces, en ese marco grande tenemos, yo, por ejemplo, me dedico mucho más a la parte del derecho de autor, que es lo que además viví toda mi vida y estuve reflexionando y estudié derecho por esa razón y además estuve viviendo las diferentes circunstancias difíciles que vivió mi padre como autor ante una industria que realmente ha sido muy dura con quien crea, ¿no? Claro. Es una industria difícil. Tal vez sea un poco personal, pero Beximar, ¿eras tú la persona quien llevaba los intereses de tu padre, sí, sus derechos, sus regalías? Mencionaste algo que me pareció súper interesante, que era a partir de 1980. No sé si es que hay un hecho en 1980, un antes y después. No, es que Simón edita Caballo Viejo y crea Caballo Viejo en 1980. Okay. No, pero su primera canción la hizo en el 56, 54, 56, que es La Tonada del Cabrestero. Y en teoría, desde ese año, él debió recibir regalías por ese tema. Sí. Por su reproducción continua. Claro, pero entendamos a nuestro país en la década de los 50, en la década de los 40. Entendamos que la industria como tal o la recaudación como tal era mínima. Entonces, lo que importaba allí o lo que tenía más valor era el escenario. Claro. Era pararse en un escenario y vender unas ediciones de disco. Claro. Pero también es verdad que, por ejemplo, Alfredo Sadel hizo sus primeros conciertos en las radios. Las radios eran teatros. Teatros. Esa era la primera entrada. Donde la gente iba a ver el espectáculo que era la radio. Sí, señor. Entonces, en ese sentido, pues, todo ese mecanismo, esa forma de exponer a la música para la audiencia fue cambiando. Después de la radio vino la televisión. Y la televisión hizo lo que todavía está haciendo, pues. Todavía estamos viendo los monitores. Están los medios digitales. Claro. O sea, tenemos las plataformas de streaming. No sé cómo sería ahí el tema de las regalías. Como ya está regulada. Sí. La tecnología va más rápido que la legislación. Normas. Entonces, ya podemos tener más orden en el tema de los streaming, no solamente los audiovisuales, sino también de la música. Además, como así señaló Beximar, esto es un derecho nuevo, ¿no? Esto ha ido evolucionando no tan rápido como quisiéramos, ni viene desde los griegos o los romanos, sino ahora. Bueno, vamos a un corte, nuestro primer corte, y bueno, con una sorpresa posiblemente, con nuestros muchachos, una sorpresa con nuestros muchachos de Loudwit. El 1 de octubre del año 1993 fue creada por decreto de ley la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la cual fue publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el número 4638. Cabe destacar que el primer certificado de derecho de autor fue otorgado al compositor y cantante venezolano el maestro Simón Díaz por su excelente obra musical llamada Caballo Viejo en el año 1996. Esta obra fue traducida en distintos idiomas,
inglés, francés, portugués e italiano. Además, fue versionada en distintos géneros e interpretada por más de 300 artistas de talla internacional, como Julio Iglesias, Armando Manzanero, Celia Cruz, Oscar de León, entre otros. Cabe destacar que el certificado de registro es importante porque le proporciona seguridad jurídica al autor, ya que lo acredita como el creador de su obra. Además, le garantiza la divulgación de su composición sin riesgo de plagio o piratería. Para Lowit Venezuela les habló Eileen Barrios. Bien, bienvenidos a este segundo bloque de nuestro programa Derecho Con. Me gustaría que Becimar nos explicara lo siguiente. Sabemos que hoy en día Venezuela no forma parte de lo que se conoció como el Pacto Subregional Andino o la Comunidad Andina, ¿no? Cuando formamos parte de ese tratado, de ese proceso de integración, existían unas decisiones que de alguna manera regulaban todo lo concerniente al derecho de autor. La pregunta es, al haber salido de ese tratado, la pregunta es, ¿eso repercute en el derecho interno o nuestra legislación es, digamos, eficiente para tratar este tema del derecho de autor? Bueno, esa pregunta es muy buena porque hay una realidad y es que estamos globalizados. Y es casi imposible que una música de un autor francés cantada por un italiano y que suena en Nueva York no sea cobrada y distribuida, y lo mismo sucede con la música de cualquier venezolano. Va a ser detectada, va a ser ubicada en su respectiva sociedad autoral y va a ser distribuida. ¿Por qué es eso? Porque además de ese pacto en la Comunidad Andina, que ya no estamos en todos los demás tratados. Desde Roma, el de Roma, el de Berna, muy importante. ¿Y qué pasa con esto? Que, bueno, no estaremos bajo esas reglas, pero igual las obedecemos, porque más conviene seguir con la interacción y con el intercambio permanente que existe en la red de sociedades autorales del mundo que no estar. Además, la protección que eso significa. Además, eso también genera impuestos. Claro. Y eso genera una cantidad, muchísimas más cosas de lo que uno se está imaginando. ¿Cómo sabe la sucesión de Simón Díaz que un señor en Tokio grabó la canción Tonada de Luna Llena y allá es un éxito? Pongamos esto. No, yo no estoy allá. No tengo nadie que me lo cuente. No sé, no tengo idea de que hay un concierto esta noche y que la van a cantar. Pero la reciprocidad de la sociedad y los tratados que han descrito cómo vamos a actuar en conjunto se encarga de cuál es el repertorio de esta noche en Japón. Ese concierto, dame acá todas esas canciones, ubícalas, aquí están. Como una red de apoyo y de protección. No, es que ellos se quedan con una parte por hacer la recaudación y entonces reportan a la sociedad del autor. ¿Quién es el autor? Simón Díaz. ¿Qué código es? Tal. Ese dinero va para allá. Sí, cuida el orden y el orden te cuidará. Claro, así es, muy importante. Entonces, claro, fíjate que aunque no estemos, la ola, el movimiento igual te hace estar. Porque ¿quiénes son los protagonistas? Los autores, no las sociedades. La sociedad es algo que tiene que existir para la recaudación del autor. Y el autor recauda y recauda el Estado también, porque el Estado recibe, obviamente, una parte. Ahora bien, si dentro de las infracciones de esos derechos, plagio, este tipo de falsificaciones, uso indebido, sin pagarlo, o sea, sin cumplir estas normativas, ¿cuál dirías tú que hoy en día es la más presente o la que te ha tocado enfrentar y que tenemos nosotros en nuestra legislación una verdadera protección o no tenemos una protección que sea eficiente respecto a... Hoy en día no tenemos una defensa. La ley está bien. Sí, claro. Todo está bien. Pero no hay
¿Cómo hacerla valer? No, exacto, no hay cómo hacerla valer. Entonces, esa línea cada vez está más invisible. Se La va gente borrando. pasa por encima de esa línea y a veces ni siquiera con intención, sino que como todo el mundo pasa, Desconocimiento. sí, y no hay cultura de los derechos de autor como un derecho tan importante. Es un derecho que además hace que la persona que es reconocida en ese sentido, entonces pueda seguir creando con mucha tranquilidad un talento de eso. ¿Cómo se va a perder porque no tiene ningún estímulo, porque tiene que trabajar en cualquier otra cosa? Claro, así es. Sí, yo no sé, Beximar, si tú nos puedes explicar algo. ¿Existen algunos límites morales para dar reconocimiento y protección, derecho de autor, sobre una obra que de alguna manera atente contra la moralidad? Me explico. Hoy en día vemos canciones que tienen letras que de alguna manera pueden sonar un poco inmorales, para no llamarlas de otra manera. ¿Existe alguna posibilidad de no dar reconocimiento a ese tipo de creaciones? A veces, por ejemplo, aquellos pintores que pintaban hace muchos siglos. La señorita de Aviñón, por ejemplo. Exacto, o antes de eso. Ese es Mucho Picasso, antes, no, eso es imagínate. ayer. Entonces, nosotros los abogados, por ejemplo, no nos toca decir que algo es inmoral o no es inmoral, porque es la sociedad la que va haciendo sus decisiones y tomando sus puntos de vista. ¿Qué pasa? Que obviamente los medios de comunicación se abstienen de comunicar lo que para ellos no debe ser Materia comunicado. de responsabilidad. Claro. Entonces ya eso entra como en otro territorio. Interesante. Porque si tú le dices a un artista lo que es lo moral y lo que no, entonces no es artista. Te limitas la creatividad. Claro, un artista no puede decir, mira, pero es que tú le tienes que quitar esto a esto. Más Eso. los valores sociales cambian, se Sí. modifican. Entonces ahí creo que no nos podemos meter mucho los abogados. Interesante. Pero yo como artista también, porque también escribo y también digo, bueno, mira, uno es el que decide, la audiencia es la que decide si eso tiene valor o no. Claro, sí, De pronto la gente quiere ser... Y ahora fíjate algo. Hablábamos de repente de lo que son los medios digitales, de las plataformas de streaming, de cómo puede impulsar actividades tendentes al plagio. Personas se apropien ¿Cómo no? de temas que no son suyos, pero luego esas plataformas de streaming colocan al oído y a la vista también de la audiencia, que es la que juzga, que haya o que existan las denuncias de plagio. Es decir, Sí. parece una paradoja, porque tú te puedes hacer de las plataformas de streaming para tratar de plagiar la obra, pero luego esa exposición que obtienes a través de esas plataformas es la que logra que la sociedad condene si existe una denuncia de plagio. Exacto. Quería escuchar algún comentario tuyo. Claro, mira, nosotros hemos enfrentado mucho el plagio. Hay una canción muy, muy, muy famosa que se llama Bamboleo, Ah, sí, que fue conocida por los Gypsy Kings en Claro. Sí, 1989, 87, estoy yo con las fechas como tú. Esa canción empezó como un plagio. ¿Por qué? Porque esa canción tomó el comienzo de Caballo Viejo y en la edición, ni en la grabación, ni en el disco nunca apareció el autor de ese pedazo. comienzo de la canción. Porque ellos después le agregan un coro que es bamboleo, bamboleo. Ese coro también pertenece a otra canción. Ok. O sea, más que fueron haciendo antigua. empastes aquí. Es un viciado. Que cantaba esta cantante portuguesa que se ponía fruta, Carmen Miranda. Ah, imagínate tú. Entonces, No la conozco. bueno, Sí, complejo. Ay, No la Mario. reconozco. No importa, fue muy, Beximar y yo sí, muy eso es lo que famosa. Yo soy del Club Los Tigritos para acá. Fue muy famosa. Chico, Se que llama esa- Carmen Miranda. Hasta películas, ¿verdad? Sí, no, fue un personaje maravilloso. Además que era la rumbera. Pues. Sí. ¿Así? O sea, pues, Entonces, Simón Díaz, conjuntamente con la sociedad y conjuntamente con el editor de la canción en aquel momento, fueron a Francia. Eso fue un caso en Francia. Hicieron la reclamación, lograron el reconocimiento de Simón Díaz Yo recuerdo dentro de ese Bamboleo y el plagio se convirtió en una negociación y
la canción ahora le pertenece también a Simón Díaz y a los otros autores de Bamboleo, y Simón es dueño de Caballo Viejo, y todo el mundo, eso se resolvió por decir amigablemente. Ellos alegaron que ellos habían escuchado esa canción en unas tabernas en España y que ellos pensaban que eso no tenía autor, que era como del romancero español. Pero no, mira, sí tenía un autor y se llamaba Simón Díaz y vivía en Y yo Venezuela. recuerdo el caso, además. Sí. Ahora, eso Sí. es un caso de éxito porque hubo negociación. No, y además Sí. que fue muy emblemático porque la sociedad nuestra no tenía como mucho concepto de estos derechos, ¿no? O que se hicieran valer. Claro. Entonces fue como muy publicitado, además el reconocimiento del derecho de un autor y que trascendiera fronteras y que se reclamara y que fuera reconocido. Por eso es que a mí me quedó mucho en el recuerdo, ¿no? Porque fue como, Sí. ¡ay, wow! Estamos aquí defendiendo lo Claro. nuestro, además, y el derecho nos está apoyando con un autor que es nuestro, que sentíamos nuestro. Así es. Igual nos ocurrió hace no mucho. De pronto veo yo un video en YouTube, un amigo me lo manda, me dijo, esto es idéntico a una canción de tu papá. Era una canción en inglés, con un nombre en inglés. Y cuando yo digo toda la música, esto nada de Luna Llena. Imagínate. Y yo digo, tú. pero bueno, ¿qué es esto? Me meto en internet, bueno, sí, chévere. Agarré esta música, me gustó, le puse una letra y llamo a mi editor Y hasta le cambié la en Miami. nacionalidad. Y mira, ¿qué pasa? Aquí está pasando esto, mándamelo todo. Mandamos esas dos canciones, la original y Claro, esta, que estaba. a la Universidad de Nueva York. Hay un departamento maravilloso en donde te hacen el estudio y comparativo de toda el porcentaje de similitudes en ritmo, armonía, cadencia, letra. Es una técnica. Es una técnica. Y entonces arrojó 90% Ok. de, es decir, de similitud. genético, pues, como de Eso ADN. pudiera ser una experticia. Claro. Sí, claro, Sí, sí. La claro. experticia. Sí, una Sí, experticia. Sí, claro. Y con ese documento y con el reclamo de la editora, bueno, son grandes, son transnacionales. Warner Chappell es la editora de la música de Simón Díaz. Se comunicaron con ellos y hubo una negociación que tardó 1 año y medio, en la cual el 50% de esa nueva canción es de Simón Díaz, porque bueno, ya la había escrito. Y el otro 50% se concedió eso. Si nosotros no hubiésemos querido pelear más y no, y no aceptamos y tal, bueno, uno recupera derechos que tienen que ser defendidos siempre. Pero que bueno, también la música se mueve, es otra canción que yo no me esperaba, y fíjate, Simón Díaz es coautor de esa canción. No, al final ha trascendido muchísimo. Y Está eso lo bien. permite ese tipo de convenios. Ahora, yo aquí de chismosa, ¿cuál fue la excusa de ellos? ¿Dónde escucharon la música? En una taberna no fue. No, fue mucho. Sí, ya no, como España no puede ser. Vamos Fue a ver. mucho más descarado, porque porque dijeron, no, sí, nosotros sabemos que existe esa Ay, no lo canción. puedo creer. O sea, que Sí. confesión de parte. Sí, ¿cómo es que es la prueba? Relevo de prueba. Relevo de prueba. Nosotros sabemos que existe él, es que yo me inspiré en él. Ah, sí, Oye, te inspiraste te copiaste muchísimo. como los exámenes. Copiaste. Ahora, el plagio, eso que tú hablas, cómo está expuesta la música de tal manera que el plagio está es casi inconsciente, te voy a decir. Gente que cree que está creando canciones y es que las está escuchando. Y además que hay progresiones de acordes que son muy comunes y que tú consigues en muchas canciones. Como el de Shakira con la Exacto, chica. que son Ok. progresiones de acordes que utilizan muchos autores, muchos arreglistas, muchos Que compositores. se quedan pegadas y uno Y escuchas la misma canción, o sea, los mismos acordes en 60 versiones y de repente la intención no es el plagio. Todo eso se discute y todo eso se aclara sobre todo hay 200 millones de demandas verdaderas, auténticas, y otras que son a ver si las pegas. Sí, millones. Bueno, Shakira, yo creo que no tiene tiempo en la vida de sentarse acá ratico, está demandada, a veces ha sido comprobado que es cierto, a veces no. Y también es verdad que estas artistas o estos artistas tan famosos tienen productores. Claro. Ellos llegan al estudio. Ellos no saben que el productor
ha tomado de aquí, de allá. Claro, ellos lo que hacen es la interpretación en la mayoría de los casos. Vamos a un corte con una dinámica interesante donde vamos a preguntar en diferentes casas de estudios si los estudiantes conocen o recuerdan alguna canción del maestro Simón Díaz. Ah, Ya me parece venimos. muy bien. Ya venimos. Mi nombre es Valentina y en este momento nos encontramos con Diego. y le vamos a hacer unas preguntas de propiedad intelectual a ver cuánto sabe de esto. ¿Listo? Sí, ok, perfecto. Ok. Empezando con la primera pregunta. ¿Sabes qué es la propiedad intelectual? Te voy a ayudar con opciones. Ok. A. Cualquier cosa creada por la mente. O B. Una forma de propiedad sobre las creaciones de la mente. Valentina, opción B. Opción B. Correcto. Ok. Vamos con otra. El plagio es un delito, pero ¿crees que acarrea una cárcel o sanción? Una sanción, Valentina. Una sanción, correcto. Y la tercera, ¿es necesario registrar una obra? También te voy a ayudar con opciones. A, sí, B, no o C, depende de la obra. Creo que tiene dos opciones, o sea, depende de la obra, pero si la quieres proteger, sí. Excelente. Felicidades. Te ganaste algo que te va a pasar producción. Wow, está excelente, de verdad. Muchas gracias. En este momento nos encontramos con Melanie. y le vamos a hacer un desafío para ver cuáles son sus conocimientos en propiedad intelectual. Empezando por la primera, una fácil. ¿Qué es el plagio? Te voy a dar opciones. A. Cualquier cosa material que no sea propio. O B. Apropiación, utilización de un material intelectual ajeno. Esa la ve. La B. Correcto, es la B. Sigamos. ¿Quién es el dueño de una obra? ¿Quién la crea o quién la registra? ¿Quién la registra? Quien la registra, es correcto. Como Melanie hizo un excelente trabajo, se ganó un premio en nuestra producción. Gracias. Bueno, de vuelta aquí con nuestra invitada tan maravillosa, Beximar. Gracias. Y este tema sobre derecho de autor, que fue la última parte que conversamos, ¿no? Y tan profundo. Creo que Álvaro quería seguir chismeando, ¿no? Tú querías preguntarle algún caso concreto. Sí, a ver, a mí A ti y te entre encantan los corte, chismes, y entre como a mí. corte lo hablamos. Claro, no por es eso como te dicen doy. por ahí incendiar las redes, pero es que realmente llama mucho la atención lo que es la práctica, ¿no? La experiencia desde la práctica. Nos había contado Beximar 2 casos de éxito a través de negociaciones, pero Sí. tal vez hayan casos que se hayan complicado un poco más, que hayan requerido de que desplegaras mayor tus habilidades y tus conocimientos y tal vez un poco también de presionar a la otra parte. No sé si quieras hablar con nosotros, compartir. Bueno, eso Sobre todo que eso creo hay que que es importante hacerlo. para que la La gente persuasión, tal vez. que- Eso hay que hacerlo. que Y, sea- que y hay que funcione. hacerlo por una razón fundamental. Cuando tú defiendes un derecho Claro, por eso. de autor, estás defendiendo a un connacional, muchas veces, ¿no? A un venezolano. Estás defendiendo una obra El intelecto. y estás defendiendo a mucha gente detrás, anónima. Claro. Tú estás defendiendo algo que le pertenece a un legado que mañana será dominio público, pero que tiene que tener un doliente. No es tanto el dinero que tú vas a ganar allí, El derecho. sino es el derecho. ¿A es qué tu te refieres integridad. cuando dices que mañana será dominio público? El derecho de la obra tiene un tiempo determinado de vida. De protección. La protección va de la muerte del último autor, si son más de uno, 60 años en Venezuela. En otros países se reconocen 70, 80 y hasta 90 años Varía. después de la muerte del último autor. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo, si en Venezuela se reconocen 60 y Simón Díaz suena en 100 Estados años Unidos, después. donde se reconoce más tiempo? ¿Cobra o no cobra? ¿Ah? Claro. Entonces, ¿qué resuelve la ley allí? Que se le va a pagar siempre que suene en el país que está en el mismo tratado y que reserve muchísima más protección al autor. Entonces, en Venezuela él cesa, pero continúa en Estados Unidos. Y así, según la legislación. Y así según la A mí legislación. ¿Por qué? a mí me gustaría que nos precisaras lo siguiente, porque de acuerdo a tu exposición me surge una duda. Entonces, el derecho de autor tiene una duración, Sí, La protección. pero he oído que hay unos derechos
que son, digamos, derechos morales, que la paternidad, la integridad de la obra, esos derechos también tienen una duración. Bueno, para siempre Mozart es el autor de su obra. Ese es un derecho moral. Es decir, esas son realidades, son verdades. Ahora, la parte patrimonial es la que tiene un tope. Es la que tiene un tope y la que no es eterna. ¿Mm? Tiene un tiempo y luego esa obra pasa a ser el acervo del país. Claro. Y después del mundo. Porque Mozart es del mundo. Sí, volvemos a la palabra trasciende. Trasciende. Sí. Este año pasó con una versión de Mickey Mouse correcto. que se convirtió de dominio público. Que se liberó, sí. Pero ¿qué se liberó? Ajá. Se liberó el primer dibujo de Mickey Mouse, que pertenece a ese año. Yeah. Lo que va a empezar a pasar es que estamos en el 2024, calcula tú que en el 2030 van a haber varios dibujos adicionales que van a ir cayendo porque se está cumpliendo el tiempo de la protección. Ellos lograron estirarlo ¿Y te parece mucho tiempo suficiente? Tomando en cuenta, mira, ahorita hay fenómenos como la inteligencia artificial. Sí. Hay fenómenos, la edad promedio del ser humano, cada día los 40 son los nuevos 50 y los 70 son los nuevos 60. Sí. ¿Te parece que tal vez una protección de 95 años para el caso de Mickey Mouse, tomando en cuenta además que hay instituciones alrededor de estos artistas? Es el caso tuyo, por ejemplo, que sigues el legado de tu padre, sí, y seguramente los nietos también seguirán el legado sí, de sus abuelos. ¿Te parece que es tiempo suficiente de protección? Bueno, a mí me gustaría que fuera más largo. Sí, pero si yo fuese usuaria de la música, en el sentido si yo fuera productora de cine, siempre quisiera buscar música que está en dominio público. Claro. Porque mi película pues me va a costar menos. Pero si hay una canción que solamente es esa canción para esa escena y me da sentido, es eso, entonces yo hago muchísimas licencias para proyectos audiovisuales. Entonces siempre el problema es, ay, pero vamos a buscar una versión, porque tengo que pagarle al autor, que es la editora, tengo que pagarle al de la versión, que es la disquera, el dueño del máster. Entonces a veces el director de la película decide, no vale, vamos a hacer nuestra propia versión. Y nadie se lo impide. Claro. Tú puedes hacer tu propia versión, sí le tienes que pagar al autor. Y valga decir que estamos hablando de música, pero también aplica... Para todo. Claro. Hay una profesión maravillosa en Estados Unidos, pero maravillosa porque claro, allá la industria es tan grande. Y se cuida mucho. Son personas que se dedican a buscar los derechos que aparecen en las escenas de las películas. Entonces, hacen revisiones por cortes de 20 minutos, de 30 minutos, y van aquí, el paneo fue aquí, aquí hay ese cuadro, o ese anillo, o ese collar. Acércate, si pudiera ser objeto de un reclamo. Fíjate, imagínate. Interesante. Claro. Entonces ahí donde tú sientes una enorme protección. Leximar, pero no me echaste el cuento. No, exacto. Estoy pendiente. El cuento del descaro, y cuando tú persuadiste y dijiste, mira, este caso se complicó, pero yo lo voy a resolver. ¿Cuál fue el arte que...? Bueno, mira, por ejemplo, el caso de Caballo Viejo. Volvemos a Caballo Viejo, que ha sido es la canción venezolana más interpretada y más versionada de su historia. Y es una de las canciones latinoamericanas más versionadas del mundo. Sí. Eso nos da muchísimo orgullo y muchísima alegría. Pero los contratos de edición, los editores, lo que se llaman los publishers, en los principios de los 50 fueron los peores contratos posibles. Le quitaban al autor el 50% de todo lo que produjera su obra en el mundo, y el término del contrato era la duración del derecho de autor. Okay. 70, 60, 80 años después de la muerte. Eran cláusulas abusivas. Súper abusivas. Pero es que es una cosa que la indignación que uno siente del lado del autor es suprema. Se siente impotente. Es muy, muy difícil. Y cómo romper ese contrato era prácticamente imposible. La única forma que
que lo logramos, porque logramos rescatar Caballo Viejo y todas las canciones que estaban bajo el dominio de la editora, fue con una presión importante de argumentos, pero grande, sí, fue una batalla de años. Y que yo pensé que si no era así, de esta forma, por la vía legal, ese contrato era muy leonino, ¿verdad? Y es el mismo contrato que han firmado Muchísimo. cientos de artistas, entre ellos Paul McCartney. Entre ellos, que hasta hace nada tuvo enfrentado con Sony por el derecho de autor de sus canciones, que él lo quería, pero claro que lo quiere tener. ¿Quién no quiere tener el derecho de autor de su propia canción? Pero el 100% es lo que se busca recuperar o se trata de negociar. Bueno, yo recuperé el 100. El 100. Claro. Wow. Pero Sí. ahí podría darse el caso, Beximar, de una obra por encargo. Y entonces, si es así, ese derecho patrimonial, ¿a quién le corresponde? Ok, eso hay que definirlo bien, porque la obra por encargo, tal como dice su nombre, ¿verdad?, tiene la particularidad de que ha sido el producto de un trabajo. Entonces, el patrono paga a un diseñador, a un músico que cree una obra y entonces moralmente le pertenece al autor, pero patrimonialmente me pertenece a mí. Claro, pero la ley dice, coma, salvo pacto en contrario, coma. Perfecto. Claro. Esas comas son importantes. Ya Listo. está. Entonces, cada vez que yo hago un contrato de alguien o reviso un contrato que es por encargo, a mí nadie me impide decir, esto tiene un término de tanto y esto va a ser para tanto. Y esto sí es un encargo, pero tiene sus limitaciones. Considerando que este es un derecho nuevo, a veces muy desconocido. Nuevo para la humanidad. Claro, por eso Sí. digo, o sea, realmente que cada vez ha cobrado más vigencia. Sí. Y además es importante defenderlo a capa y espada, ¿no? Si tú tuvieses, por ejemplo, un muchacho joven y tuvieras que aconsejarlo, ¿qué tendría que ¿Abogado o autor? hacer como abogado? Un muchacho abogado. Ah, no, como Como muchacho autor. autor y tú vas a aconsejarle como abogado. A un autor, que ok, además ok. tienen todas las cachuchas en los Sí, distintos sí. roles, entonces puedes mejor que nadie darle una orientación Claro. de inicio. La ley no te pide registrar tu obra para que tú seas el autor. La ley reconoce la autoría desde el instante que se crea y se hace manifiesta Claro, la pero ahí obra. falta como los contratos. Pero, ¿Cómo lo pruebas? Pero ¿cómo lo pruebas? Exacto. Entonces, lo primero es registrar. Así es. Lo primero es registrar tu obra. Es costoso. Cónchale, aquí yo no me sé esa tarifa. No es tan Aquí no Tal sé. vez Esto está en el SAPI, en la Ok. página no es costoso. Eso. del SAPI. Exacto. Eso Esa está era la allí. pregunta. Hay un servicio. Ahora, también te puedes ir a otros países a registrar, Muy bien. si son más baratos. Y también hay asociaciones para los escritores de teatro, para los escritores de series, hay asociaciones para todo, que te hacen no un registro como que formal, pero una prueba de que ya alguien tuvo conocimiento de ese texto con antelación. Preconstituyes de alguna manera un elemento Sí. probatorio que después te sirve. Lo otro es que si tú vas a utilizar tu obra dentro de un proyecto mayor, te firmen lo que se llama el NDA, o sea, el Non-Disclosure Agreement, que es Acuerdo de esto confidencialidad. ya está preconocido y Yo tengo una duda, Beximar. Si yo tengo la protección del Estado venezolano por una obra, ¿estoy protegido mundialmente? Sí. ¿Por qué? Porque tú no puedes proteger tu obra en todos los países. La sociedad va a reconocer que tu registro es un registro que vale para ellos. Perfecto. En el caso de los Estados Unidos, que es donde de alguna forma he tenido muchísima más relación, hay algunos reclamos que no puedes hacerlos sin el registro de allá. Ok. Es particular. Es particular. No es que no reconocen la autoría, pero hay algunos reclamos y sobre todo algunos fees que pudieras cobrar Pareciera que debes pasar primero por la tasa antes Que- de reclamar. que si no tienes el previo registro, pues no puedes acceder a eso. Pero bueno, eso no quiere decir que no estás reconocido, sino que no puedes acceder Ya. a un cobro de una tasa Bien mayor. importante, interesante.
sobre todo la recomendación para la gente joven. Escriban sus registren. Porque eso es fundamental. Y también, muy importante, escuchen, lean, culturícense, porque muchas veces uno descubre el agua tibia. Es decir, uno cree que está creando, y ya eso está hace rato que está creando. La humanidad no se hizo en un día. No, entonces hay que culturizarse, hay que ser curioso, leer, buscar, ver cine, escuchar música, leer, y bueno, enterarse. Vivir en la claro, viviendo. Para que tú realmente, en base a códigos conocidos, puedas ser original. Bueno, vamos a nuestro tercer corte. Ya se nos aproxima la terminación de este programa tan grato. Este programa merita una segunda parte. No, esto es obligatorio. Vas a comprometer a la de invitada. verdad que sí. Vamos con La Dama Ciega y regresamos en un ratito. Suits, o como también se le conoce, La Ley de los Audaces, cuenta la historia de Mike Ross, un joven que ha demostrado ser brillante, aunque por diversas situaciones utiliza su conocimiento en derecho para suplantar a estudiantes y presentar por ellos los exámenes de admisión en las escuelas de derecho, garantizándoles 100% de efectividad. Para poder escapar de una situación peligrosa, Mike consigue fortuitamente una entrevista de trabajo en uno de los bufetes más prestigiosos e importantes de la Gran Manzana. Y lo contratan sin saber que en realidad él no está licenciado. De acuerdo al artículo 30 de la Ley del Abogado Venezolano, ejercen ilegalmente quienes sin poseer el título respectivo se anuncien y se atribuyan ese carácter. También, quienes habiendo sido sancionados previamente, siguen en ejercicio de la carrera durante el tiempo de su suspensión. También los abogados que encubran o amparen a personas naturales que realicen actos de ejercicio ilegal de la profesión. Los abogados que ejerzan su profesión contrariando las disposiciones de la presente ley y su reglamento. Y por último, quienes ejerzan un cargo público para el cual requiera el título de abogado y no estén inscritos en el Colegio de Abogados. Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 31, en todos los casos de ejercicio ilegal, el tribunal disciplinario en cuya jurisdicción se haya cometido el delito abrirá la averiguación y pasará copia al fiscal del Ministerio Público, quien actuará de oficio ante los tribunales competentes sin prejuicio a la sanción disciplinaria que hubiese lugar. También quisiéramos analizar el artículo 321 del Código Penal venezolano, el cual establece que quien falsamente haya atestado ante un funcionario público ser alguien que no es, será castigado con prisión de 3 a 9 meses. Entonces, luego de todo lo que te acabamos de contar, ¿crees que Mike Ross, de ser descubierto, recibirá sanción disciplinaria? Escribe en los comentarios cuál quisieras que fuera la próxima película o serie a analizar aquí. Yo soy Maite y esto es La Dama Ciega de Lowy Play. Bien, estamos llegando al final de nuestro Derecho Con, pero no nos vamos a despedir sin antes recibir de nuestra invitada algunas palabras, alguna invitación, alguna reflexión que quiera hacer sobre este tema tan interesante y además, por supuesto, sin comprometerla a una segunda visita de un nuevo episodio. No obligada, no comprometida, pero obligada. Bueno, gracias por este programa. En verdad, extraordinaria plataforma para hablar de esto, para compartir esto tan bonito, tan necesario, tan importante. Tenemos mucho trabajo que hacer en el derecho de autor. Hay que fortalecer las formas de recaudación, fortalecer la cultura hacia el derecho de autor, porque el derecho de autor es bueno para todo el mundo. Claro. No nada más para el que cobra, sino porque todo esto es una gran industria que, bueno, y hace país. El derecho de autor hace al país, lo hace orgulloso de sí mismo, lo reconoce a él, a la originalidad de lo que somos nosotros como gentilicio, como comunidad, pues.
como venezolanos. A los muchachos que están empezando, que se reúnen en un estudio, eso es lo que se llama un 20 tú. Un 20 tú, graban, ponen un beat, todo el mundo colabora. Hagan una hojita para distribuir derechos. No solamente del máster, de la grabación, sino también de la autoría. Y todos lo firman. Ese día, todos están contentos. Mañana no hay reclamo. Entonces, eso es una súper tareita que no están muy acostumbrados, pero es bonita. Es fundamental, esencial. Claro, eso es una hojita que dice quiénes somos todos nosotros, nuestra cédula, cómo se llama nuestra obra y en qué los puntos, así lo llaman ustedes. Ok, ¿cuántos puntos son míos, cuántos puntos son tuyos? Hasta que cobren 100. Entonces, ahí está distribuido el máster y también distribuida la autoría. Y lo de la guardan canción. muy bien. Igual cada quien guarda su copia. Y allí, cuando vayan a subir, ya ustedes tienen el respaldo. Ya está todo firmado. Y se evitan disgustos. No hay cláusula, no hay nada. Es solamente un reconocimiento entre todos de que ustedes todos son los autores o los dueños del máster y los músicos y lo que ustedes quieran. Excelente recomendación. Sí. Bueno, bien, excelente. Creo que quedaron muchas cosas por decir, pero tu lenguaje y tu exposición ha sido bien fluida, bien interesante. Oye, gracias, Beximar, por estar con nosotros. Álvaro, bueno, Teresa. Una invitada de lujo. Gracias, Además gracias. que fue muy grato compartir contigo, amén, del cariño que se te tiene como pueblo venezolano por lo que representas, ¿no? Sí. Y creo que diste en un tema que es esencial irlo cada vez divulgando más. Sí, nuestra cultura necesita una profunda defensa que también pasa por el derecho de autor. Muy bien, esto fue todo por este episodio. No olviden suscribirse, darle like y activar las notificaciones en la campanita. Hasta luego.